Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, un paso crítico antes de cualquier cirugía, la evaluación de los riesgos, para el corazón y también para los pulmones. Exacto. Usando como guía extractos de un manual de anestesiología, vamos a ver cómo los especialistas se preparan, cómo planifican para que todo sea lo más seguro posible. Es un mundo, la verdad, fascinante de anticipación. Así es, y esta valoración preoperatoria, ojo, no es un simple trámite, ¿eh? Es la base para minimizar complicaciones. Claro, se trata de armar un perfil de riesgo para cada persona, entendiendo bien su estado de salud para elegir la mejor estrategia, tanto de anestesia como de cuidados después. Así que profundicemos un poco en esto. Perfecto. Empecemos por el corazón, que siempre genera, preocupación no. Las fuentes que consultamos, basadas en guías importantes como la de ACCAH de 2014, nos dicen que hay como 3 pilares para evaluar el riesgo de problemas cardíacos serios. Ujú. 1, las condiciones médicas de la persona. 2. Su capacidad física, su aguante, digamos. Y 3, el riesgo propio de la cirugía que se va a hacer. ¿Cómo se empieza a armar ese perfil? Bueno, el punto de partida, sí o sí, es la historia clínica. O sea, la charla detallada con el paciente. La anamnesis que le dicen. Eso mismo. Ahí se busca activamente si ha tenido problemas de coronarias antes, si ha sentido dolor de pecho tipo angina o síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya sabes, falta de aire, hinchazón en las piernas. Sí. También si se sabe que tiene estenosis aórtica, que es un estrechamiento de una válvula clave del corazón, o si tiene problemas en las arterias de las piernas. Y aquí, algo vital es preguntar por la tolerancia al ejercicio. ¿Y eso cómo se mide en la práctica? No sé, preguntando si va al gimnasio o... No necesariamente tan formal. Usamos un concepto, los METs, que son como unidades de gasto de energía. Ajá. En la práctica, preguntamos cosas como, ¿la persona se puede cuidar sola, vestirse sin problema? ¿Puede subir, digamos, 1 o 2 pisos por escalera sin ahogarse? ¿Podría trotar un poquito? Si tiene buena capacidad, más de 4 METs, que sería como subir escaleras o hacer tareas de casa pesadas, eso generalmente indica buena reserva cardíaca. Entiendo. Y se asocia a menos riesgo, claro. Una capacidad baja, eso ya es una señal de alerta. Entendido. Y una vez que tienen la historia, ¿qué buscan en el examen físico y con el electrocardiograma? En la exploración física, buscamos pistas concretas, ¿viste? Tomamos la presión en ambos brazos, a ver si hay diferencia. Escuchamos el cuello por si hay soplos en las carótidas que sugerirían estrechamientos. Auscultamos los pulmones para ver si hay congestión. Revisamos las piernas buscando edemas, signos de mala circulación. Y el electrocardiograma, el ECG, ese registro eléctrico del corazón, es fundamental. ¿Qué puede mostrar? Puede detectar problemas como infartos antiguos que quizás ni la persona sabía que tuvo, arritmias, o sea, ritmos irregulares como la fibrilación auricular, o bloqueos, que son fallos en la conducción eléctrica del corazón. Parece entonces que identificar ciertos predictores de riesgo es como lo central, ¿no? ¿Cuáles serían esas banderas rojas más serias? Esas que obligan a decir, paren todo, hay que reevaluar antes de operar. Exacto. Hay predictores clínicos que llamamos mayores. Y sí, obligan a un manejo muy cuidadoso y muchas veces a posponer una cirugía electiva. Uno clave es el infarto de miocardio reciente, que se define como en el último mes. Un mes es poco tiempo. Sí. La recomendación general es esperar al menos 4 a 6 semanas, idealmente más, si la cirugía puede esperar, claro. Otro predictor mayor es la angina inestable, ese dolor de pecho nuevo, o que empeora, o que aparece estando quieto. Eso necesita evaluación cardiológica urgente y quizá tratamiento antes de la cirugía. Y un tema que siempre genera dudas. ¿Qué pasa con la gente que tiene stents, esos resortitos en las arterias del corazón y toma medicación antiagregante, la que adelgaza la sangre? Ese es un punto crítico y, la verdad, complejo. Los stents mantienen la arteria abierta, pero el gran riesgo es que se forme un coágulo adentro, una trombosis del stent, si se suspende la medicación antiagregante como la aspirina, el clopidogrel, demasiado pronto. Ah, Y esto es especialmente cierto con los stents más nuevos, los que liberan fármacos.
Las guías que citan las fuentes son bastante claras con los tiempos de espera mínimos para cirugía programada. A ver, Si fue solo angioplastía con balón, esperar más de 14 días y seguir con aspirina. Si se puso un stent metálico, de los convencionales, esperar más de 30 a 45 días, siguiendo con aspirina. Y si es un stent liberador de fármacos, esperar más de 12 meses. Sí, un año. Y seguir con aspirina. un año. Vaya, eso sí que resalta la seriedad del riesgo. Pero, ¿y si la cirugía es urgente? ¿Si no se pueden esperar esos plazos? Ahí está el dilema, claro. En cirugías urgentes, dentro de esos periodos de alto riesgo, lo que se intenta habitualmente es mantener al menos la aspirina, AAS. Se asume que habrá más riesgo de sangrado en la operación, pero se prioriza evitar la trombosis del stent. Pero habrá excepciones. Sí, claro. Hay excepciones muy importantes. Cirugías donde un sangrado puede ser catastrófico. Dentro del cráneo, en la médula espinal o en la parte de atrás del ojo. Neurocirugía, por ejemplo. Exacto. En esos casos, el riesgo de sangrar puede ser peor que el riesgo de que se tape el stent. Y ahí, después de hablarlo mucho entre cirujanos, cardiólogos, anestesiólogos, puede que se decida suspender todo, pero con la idea de volver a empezar la medicación lo antes posible después. Es una decisión muy, muy delicada, caso por caso. Comprendo la complejidad, sí. Además del infarto reciente, la angina inestable y los stents, hay otros predictores importantes que tengan en cuenta. Sí, hay otros predictores mayores. Por ejemplo, arritmias graves, bloqueos cardíacos avanzados, taquicardias ventriculares que den síntomas, o una insuficiencia cardíaca descompensada, eso que los médicos llaman clase 4 de la NHA, que básicamente es cuando te falta el aire hasta en reposo. Grave. Muy grave. Y también la enfermedad valvular severa, como una estenosis aórtica o mitral importante que ya da síntomas. Luego, hay otras condiciones que, aunque no sean mayores, suman riesgo. Tener cardiopatía isquémica estable, haber tenido un ictus, una ACV, insuficiencia cardíaca, aunque esté controlada, la diabetes, y la enfermedad renal crónica definida aquí, si la creatinina está por encima de 2 miligramos por decilitro. O sea, riñón funcionando regular. Eso es. Y curiosamente, factores como la edad avanzada, más de 70 años, o la hipertensión, si están aislados, no parecen aumentar el riesgo por sí solos según estas fuentes. Interesante. Entonces, no solo importa cómo está la persona, sino también la cirugía en sí. ¿Cómo clasifican el riesgo según el tipo de operación? Correcto. El tipo de cirugía es el tercer pilar. La guía ACCHA 2014, que se menciona en el manual, clasifica las cirugías por su riesgo de causar muerte cardíaca o infarto en los 30 días siguientes. Riesgo alto, que es más del 5%, son las cirugías grandes de la aorta o de los vasos sanguíneos principales, y la cirugía de las arterias de las piernas. Las vasculares grandes. Esas mismas. Riesgo intermedio entre 1 y 5%. Aquí entran cosas como limpiar las carótidas, cirugías grandes de cabeza y cuello, operaciones dentro del abdomen o el tórax, los reemplazos de cadera o rodilla, cirugía de próstata. Bastantes. Sí, un grupo amplio. Y riesgo bajo, menos del 1%. Son procedimientos ambulatorios, endoscopias, cirugía de cataratas, de mama, ginecológicas menores. Y un detalle crucial. Si la cirugía es de urgencia, el riesgo se multiplica por 2 a 5 veces respecto al estimado para esa misma cirugía si fuera programada. Uf, es un factor enorme. Y ya para cerrar el capítulo del corazón, ¿hay estrategias con medicamentos para reducir este riesgo antes de la cirugía? La evidencia más fuerte apoya sobre todo continuar los medicamentos que la persona ya toma por indicación médica. Es clave seguir con los beta bloqueantes si los toman de forma crónica para la presión, el ritmo o por enfermedad coronaria. Ok. Igual con las estatinas, las del colesterol. Si ya estaban indicadas, por ejemplo, después de un infarto, se siguen. Lo que no se recomienda es empezar a dar estatinas a todo el mundo justo antes de operar solo por la cirugía, salvo que sea una cirugía vascular mayor. En resumen, la evaluación cardíaca es un traje a medida, muy detallada. Queda muy claro. Ahora, cambiemos de órgano, pasemos a los pulmones. Porque entiendo que las complicaciones pulmonares después de operar, las CCP, también son causa importante de problemas, ¿verdad? Importantísima.
Y hablamos de un abanico de problemas respiratorios postoperatorios. Pueden ser muy serios, como un fallo respiratorio que obliga a tener a la persona conectada a un respirador más tiempo del esperado. Ventilación mecánica prolongada. Exacto. También incluye atelectasias, que son como colapsos de zonas del pulmón, neumonía, la infección, o broncoespasmo, que es cuando se cierran los bronquios, como en el asma. Son complicaciones frecuentes y, la verdad, aumentan la estancia en el hospital y el riesgo general. ¿Y qué factores hacen más probable que pasen estas complicaciones pulmonares? Supongo que fumar será uno. Fumar es uno, sí, pero hay muchos más, y algunos con evidencia muy sólida. Entre los factores de riesgo demostrados están la edad, ser mayor de 50 años, tener EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como enfisema o bronquitis crónica, Ujú. tener insuficiencia cardíaca también, un estado de salud general más delicado, eso que medimos con la clasificación ASA, si es mayor de 2, tener la albúmina baja en sangre, que puede indicar mala nutrición o enfermedad crónica, y de nuevo el tipo de cirugía. ¿Cuáles son las de más riesgo pulmonar? Las operaciones en el abdomen, sobre todo la parte alta, en el tórax, la cirugía de aorta, de cabeza y cuello y la neurocirugía. También influye que la cirugía dure mucho, más de 3 horas, si quedan efectos del relajante muscular al final. Y si es una cirugía de urgencia, claro. Y hay otros factores que también suman, aunque quizá la evidencia no sea tan rotunda. Sí, se consideran factores probables. Por ejemplo, la obesidad, aunque ahora hacemos un comentario sobre eso, recibir anestesia general comparada con técnicas regionales como la epidural, tener apnea del sueño, las AOS. Las pausas al dormir. Esas mismas. Tener el dióxido de carbono alto en sangre, lo que indica que cuesta eliminarlo. Tener ya una radiografía de tórax anormal antes de operar. Ser fumador activo, sobre todo en las últimas 8 semanas antes de la cirugía. O tener una infección respiratoria en ese momento. Mencionaste un matiz con la obesidad. Sí, exacto. Fíjate que lo interesante, según estas fuentes, es que la obesidad por sí sola, si no va con otras cosas como diabetes, hipertensión o apnea del sueño, no parece ser un factor de riesgo independiente claro para complicaciones cardiopulmonares en general. La gran excepción es el riesgo de tromboembolismo pulmonar, el TEP. Ah, para los coágulos en el pulmón sí. Ahí sí. Para el TEP, la obesidad es un factor de riesgo claro. Entendido. ¿Y cómo evalúan el riesgo pulmonar en la práctica? ¿Hacen siempre radiografías y pruebas de función pulmonar a todo el mundo antes de operar? No a todo el mundo. La evaluación se basa primero, como siempre, en la historia clínica. Buscar si hay poca tolerancia al ejercicio, tos crónica, falta de aire. Y en la exploración física. Escuchar los pulmones buscando ruidos raros o si tarda mucho en echar el aire. La radiografía de tórax no se pide de rutina si el paciente está sano, es joven, clasificación ASA 1. Se reserva para casos con sospecha de enfermedad, mayores de 65, obesos importantes, grandes fumadores o antes de cirugías de riesgo moderado o alto. ¿Y las pruebas de soplar, la espirometría? Tampoco son rutinarias. Se usan en casos concretos. Si hay una falta de aire que no se sabe bien por qué es, para ver si un paciente con EPOC está bien controlado antes de una cirugía de riesgo o son fundamentales si se va a quitar un trozo de pulmón. Claro, en cirugía de resección pulmonar. ¿Y medir los gases en sangre antes? La gasometría arterial peroperatoria tampoco ha demostrado ser muy útil para predecir quién tendrá complicaciones pulmonares. Mencionaste el TEP, el tromboembolismo pulmonar. Ese riesgo que, aunque afecta al pulmón, viene de otro lado, ¿cómo se evalúa? Que el riesgo de TEP se mira combinando factores de la persona y factores de la cirugía. Factores de la persona: edad avanzada, cáncer activo, haber tenido ya un TEP o una trombosis venosa profunda, obesidad, insuficiencia cardíaca, estar muy inmovilizado o tener alguna trombofilia conocida, esa tendencia a formar coágulos. ¿Y de la cirugía? Factores de la cirugía: si es una operación mayor, especialmente de cadera o rodilla, que son de alto riesgo. Si es un paciente politraumatizado o si tiene una lesión de médula espinal. Con todo eso, se clasifica el riesgo en bajo, moderado, alto o muy alto. Y esto es fundamental porque de ahí sale si necesita o no y qué tipo de profilaxis, medidas preventivas, como anticoagulantes o medias de compresión para evitar esos coágulos. Viendo todo esto, ¿qué se puede hacer para prevenir? ¿Qué estrategias hay para reducir el riesgo pulmonar? Hay varias cosas clave. Primero, la optimización antes de operar.
Lo ideal es dejar de fumar, ojalá 8 semanas antes, y asegurarse de que enfermedades como el asma o la EPOC estén lo mejor controladas posibles con su medicación. Prepararse bien. Exacto. Durante la cirugía, los anestesiólogos usamos técnicas de ventilación mecánica protectora. Dar volúmenes de aire más bajos para no dañar el pulmón, usar PIP, que es una presión para mantener abiertos los alvéolos, y siempre que se pueda, preferir abordajes quirúrgicos menos invasivos. La laparoscopía, por ejemplo, suele doler menos y permitir recuperar antes la función pulmonar. Ha sido un recorrido súper completo por esta evaluación de riesgos cardíacos y pulmonares antes de operar, basándonos en estas fuentes de anestesiología. Queda claro que es un proceso muy sistemático, ¿no? Como armar un puzzle con la historia, el estado físico, lo que exige la cirugía. Absolutamente. Y el objetivo final es siempre la seguridad del paciente. Esta evaluación tan detallada permite identificar riesgos, tomar medidas para optimizar a la persona antes si se puede, y diseñar un plan a medida, tanto de anestesia como de cuidados postoperatorios. Todo enfocado en prevenir y manejar complicaciones. Y nos deja pensando, ¿no? Con toda esta complejidad de factores, guías, decisiones tan personalizadas que hemos visto, ¿cómo podrían herramientas futuras, no sé, como la inteligencia artificial o el machine learning, ayudar a refinar todavía más esta evaluación de riesgos? ¿Podrían procesar tantos datos de forma más eficiente, quizás? Es una pregunta interesante, ¿sí? O por otro lado, ¿qué nos dice este énfasis cada vez mayor en optimizar antes de la cirugía? Sobre cómo está cambiando el rol del anestesiólogo, quizás expandiéndose más allá del quirófano hacia un cuidado más integral durante todo el proceso quirúrgico. Bueno, una reflexión que queda ahí para seguir explorando.